Metanoite. Buenas, voy a hablar aquí de Benjamin Libet, en concreto, y sus experimentos sobre la voluntad y el cerebro humano, y lo pondré en relación con Jean-Pierre Garnier-Mallet y su teoría del desdoblamiento, pues este autor menciona muchísimo al primero. Primero voy a presentar a Libet. ¿Quién es Benjamin Libet? Fue un científico estadounidense, se graduó en fisiología y se especializó en el estudio del cerebro, o sea, en neurociencia. Entonces recibió mucha atención internacional al realizar una serie de experimentos de laboratorio a comienzos de los años 80. Voy a poner en pantalla un artículo donde se explica con más detalle esos experimentos. Y también pongo aquí en pantalla, lo pondré, una foto de archivo con ese experimento donde aparece una fotografía, una persona sentada que espera para realizar una acción deliberada. Cuando ella quiera, tiene que mover la mano mientras mira un reloj en movimiento y en la cabeza tiene conectados electrodos para detectar y medir la señal eléctrica de su cerebro en esa acción de voluntad. Ya sabes, el cerebro es, en teoría, el órgano director de nuestro sistema nervioso y los científicos más materialistas ubican la mente y la voluntad en el cerebro y ya está. Lo sorprendente del experimento de Libet es lo siguiente, que justo antes de ser conscientes, la persona del experimento, justo antes de ser consciente de querer mover la mano, alrededor de unos 0,3 o 0,5 segundos, el cerebro del sujeto muestra una actividad, una señal eléctrica, y entonces viene el hecho consciente de mover la mano y hacerlo. Hay, digámoslo así, un hecho inconsciente en milésimas de segundo, y entonces hay un hecho consciente y una consiguiente acción en el plano más físico exterior, levantar la mano. Bien, entonces, con este experimento surgen unas preguntas capitales. ¿Tenemos libre albedrío? O sea, ¿somos seres libres y amos de nuestras acciones? ¿O quizás obedecemos estrictamente a nuestro cerebro, según ciertos automatismos psicológicos y condicionantes genéticos y sociales? Estas son las preguntas. Efectivamente, el experimento de Libet lleva a otras cuestiones derivadas sobre la moral y la ética y cómo nos tratamos los unos a los otros, sobre la responsabilidad individual y colectiva, sobre el crimen y el castigo, etc. En cualquier caso, al cabo de unos años, en 2003, Libet recibió un premio Nobel virtual de psicología por su contribución al estudio de la neurociencia a raíz de esos experimentos. Y Garnier-Mallet también ha nombrado mucho este detalle de este Nobel virtual que se le concedió a Libet. Voy a poner en pantalla la carta que recibió Libet donde se le comunicaba ese galardón por parte de la Universidad de Klagenfurt de Austria. Voy a leer esta traducción de la carta. Dice así: tengo el privilegio y el placer de informarle que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Psicología de 2003. Ahora usted dirá inmediatamente que no existe este premio, lo cual es cierto, de algún modo. Sin embargo, los estudiantes de mi curso Innovaciones en Psicología Cognitiva coincidieron conmigo en que nuestra disciplina necesita un premio Nobel, y por eso acabamos de crearlo, en estricta conformidad con el legado de Alfred Nobel y con los criterios de selección de los premios existentes. De entre varias nominaciones, usted fue elegido el primer ganador de esta primera edición. Es el primer Nobel de Psicología. Se le ha concedido por sus logros pioneros en la investigación experimental de la conciencia, el inicio de la acción y el libre albedrío. Bien, ahora ya conoces al primer premio Nobel de Psicología de la historia. Y aunque sea un premio virtual, es relevante. Sin duda, el experimento de Libet merece mucha consideración y reflexión, y vamos a ver
más detalles. Años después, alrededor de 2019, otros investigadores replicaron su experimento, pero de una forma más extrema. Voy a poner en pantalla un artículo científico que encontré. Se titula así: ¿Saltar o no saltar? El potencial de disposición necesario para saltar al abismo de 192 metros. Bueno, no sé si a ti te gusta el puenting, lo de tirarse al vacío con una cuerda atada a los pies, pero eso es lo que se hizo en ese experimento. Replicaron el mismo experimento de Libet, pero en lugar de meter a una persona sentada en una silla, para que simplemente levantara la mano cuando le diera la gana, subieron a un tipo o a un par de ellos a 192 metros de altura para que se tiraran cuando quisieran, si reunían el valor suficiente, supongo. En este otro artículo de una revista de bioética titulado Libertad y Ética, el trabajo de Benjamin Libet, lo pongo en pantalla, ese era el título, Libertad, Ética, el trabajo de Benjamin Libet, se dice lo siguiente: los actos libremente voluntarios son precedidos por un cambio eléctrico específico en el cerebro. A este cambio se le llama el potencial de disposición, que comienza 0,5 segundos antes, 500 milésimas antes del evento. Los sujetos humanos se dan cuenta de la intención de actuar entre 350 y 400 milisegundos después del inicio del potencial de disposición, pero 200 milisegundos antes del acto motor, o sea, la acción en sí, como mover la mano o saltar. En consecuencia, el proceso volitivo, referido a la voluntad, comienza de manera inconsciente, pero la función consciente aún podría controlar el resultado, ya que puede, atención con esto, vetar el acto. O sea, negarlo, no hacer tal cosa, como tirarse. Por tanto, dice el artículo, el libre albedrío no está excluido. Estos hallazgos imponen restricciones a las opiniones sobre cómo puede operar el libre albedrío. No iniciaría un acto voluntario, pero podría monitorizar la ejecución del acto. Los resultados también afectan a las opiniones sobre la culpa y la responsabilidad. Voy a poner, además de ponerlo en pantalla, los enlaces debajo en la descripción del vídeo. De hecho, tal como se recoge en el anterior artículo del experimento de Libet, versión salto al vacío, se dice que el mismo Libet dijo esto, lo cito: incluso si un proceso volitivo de la voluntad se inicia inconscientemente, la función consciente aún puede controlar el resultado, ejerciendo un veto, o sea, negarse a realizar la acción por autocontrol. Y aquí doy mi opinión. Yo creo que sí existe el libre albedrío. Creo que existe ese poder de veto, o sea, que tenemos la voluntad de hacer o no hacer algo, que se nos pasa por la mente. Y creo que ese poder de voluntad se puede debilitar o fortalecer. Y aquí ya entraríamos en una descripción algo larga sobre el carácter personal, las situaciones de estrés y otros condicionantes alrededor de ese núcleo humano, que es la voluntad. Ahora quiero esquematizarte la mente humana o consciencia humana. Por un lado está la porción que monitoriza, que es primordial en la meditación zen, el sujeto observador, lo que ve los pensamientos y nota las sensaciones. No una cosa, sino un sujeto, la consciencia humana, que todos tenemos y quizás compartimos desde una misma raíz. Por otro lado tenemos la porción pensante de la mente, esa parte que hace de soporte para representar toda la información que entonces se monitoriza. O sea, tenemos el espectador y tenemos la pantalla donde aparecen las imágenes o las palabras que percibe el espectador. Siguiendo con el ejemplo zen, lo podemos también ilustrar así. Lo primero son las nubes que pasan por encima de la montaña.
Las nubes pueden ser blancas u oscuras, pero van pasando una tras otra y se desvanecen. Y la montaña siempre está firme, las ve pasar. Y la tercera porción de mente es la voluntad, que decide si da pie a tal o cual cosa, a tal pensamiento, lo que pasa por la cabeza, lo que llega al cerebro. Un sujeto humano es un punto de voluntad. Puede escoger entre A o B, para simplificar, entre izquierda o derecha, entre blanco o negro, entre hacer o no hacer. Un ser vivo que expresa una decisión que le afecta a él mismo y a los demás. Algo más de Garnier-Mallet y su teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Una vez más, este físico afirma la veracidad de la conclusión de Libet, que antes de que seamos conscientes de un pensamiento, unas milésimas de segundo antes, recibimos la información de ese pensamiento. Entonces, la gran pregunta es esta: ¿quién me ha dado esa información? ¿Quién me ha dado esa idea de mover la mano, de tirarme del puente o cualquier otra cosa? ¿He sido yo mismo? ¿O acaso soy la marioneta de otro? Garnier-Mallet nos dice que nuestro cerebro no produce ningún pensamiento, que aquí donde estamos ubicados, en este espacio-tiempo, en este planeta del sistema solar, en este presente nuestro, recibimos informaciones del pasado o del futuro, a razón de 1/3 y 2/3 de segundo, respectivamente, por parte de otros seres dotados de conciencia, entre los cuales el doble de cada individuo, y otros lo llamaron daimon, o espíritu guardián, o conciencia superior, o yo subliminal, etc. Garnier-Mallet dice que todos los pensamientos que recibimos son sugerencias y con nuestra voluntad nos alineamos con esos pensamientos, les damos nuestra energía para realizarlos, para pasarlos de potencia a acto, primero en un futuro relativo a nuestro presente y entonces realizarlo aquí, en nuestro tiempo. No voy a alargar más este tema, porque se haría muy largo, pero en cualquier caso, Garnier-Mallet reafirma que tenemos voluntad, que tenemos el poder de elegir entre los pensamientos que recibimos, y para discriminar unos y otros tenemos una balanza, la regla de oro, que para él es el teorema de la ley del desdoblamiento, y lo expresa así: no pienses en hacer al otro lo que no quisieras que el otro pensara en hacerte a ti, y viceversa. Piensa en hacerle al otro lo que quisieras, etc. En este sentido, él discrimina entre pensamientos benevolentes y pensamientos malevolentes, y para decir más, él dice que piensa en lo que te dé la gana mientras no te salgas de la regla de oro. Aquí también podemos añadir esto, según él, que el hecho de alinearse con una u otra clase de pensamientos supone para nosotros un hábito, una tendencia de pensamiento, un efecto llamada, un efecto dominó, para recibir a la postre la misma clase de pensamientos. Entonces, lo necesario es tratar de mantenerse en guardia lo máximo posible, controlar el pensamiento, es lo que suele decir él, chequear la mente, ver qué pensamientos aparecen en esa pantalla de la consciencia y descartar los que sean malevolentes, etc. Bien, aquí termino con esta parte principal de mi vídeo y ahora voy a comentarte un par de detalles que he sacado de este análisis del experimento de Libet. El primero es este término del experimento: Bereitschaftspotenzial. el potencial de disposición, traducido, que se refiere a la señal eléctrica que aparece en el cerebro instantes antes de ser conscientes del pensamiento y darle salida con nuestra acción. Potencial es un término usual empleado en ciencia, particularmente en física. Puede significar una magnitud de voltaje, y es que el cerebro es una especie de aparato receptor de información, una especie de radiotransmisor.
Y potencial puede significar también un hecho latente que puede convertirse en acto, particularmente si le damos ese empuje de voluntad. Garnier Mallet usa muchísimo el término potencial. Dice que pensando creamos potenciales, cosas que pueden ocurrir, etc. Y junto a potencial tenemos el otro término, disposición. Los dos términos son indisociables. Disposición viene de disponer, es un verbo, es una acción de un sujeto. Y voy a leerte toda la definición del diccionario, pues es relevante. Disponer, colocar, poner algo en orden y situación conveniente. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse. Preparar, ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo, grabarlo. Bueno, esto es más de la economía, pero también requiere voluntad. Y valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo por suyo. Bien, hace referencia en el fondo a la voluntad. Este término de física y neurociencia enseguida me ha llevado, por su coincidencia, al término metanoia. Aquí vuelvo a hacer reclamo de mi libro, El gran significado de la palabra metanoia, un capítulo no revelado de la vida y la enseñanza de Cristo, la primera traducción al castellano de este fenomenal libro de Treadwell Walden. Tengo varios vídeos sobre este concepto y uno de presentación del mismo libro, para quien quiera. Bien, metanoia es una palabra griega que significa cambio de mente, no arrepentimiento. Y metanoia también puede traducirse adecuadamente como cambio de disposición mental o la mente cambiada en disposición. Un ejemplo, saltar o no saltar, robar o no robar, ayudar a tu vecino o no ayudarlo, etc. Metanoia es más que nada el uso racional de la mente y el complejo emocional de la mente va subordinado. Esto que digo viene de paso. Garnier Mallet también dice que la emoción no es energía, pero el pensamiento sí lo es, y entra dentro de la fórmula de Einstein y se integra correctamente con la realidad de otros espaciotiempos subliminales, etc. Garnier Mallet muchas veces ha hablado de lo estupendo que es el idioma griego antiguo para codificar la ciencia del desdoblamiento. Él dice que el griego antiguo es la expresión del lenguaje que mejor recoge la ley del desdoblamiento, empezando por su alfabeto alfanumérico y algunos términos clave, pues él los ha mencionado, como por ejemplo anatar, anatropos, anágelos, zodiaco, Pitágoras, Paracleis, etc. Yo siempre me he tomado bastante en serio el estudio de su teoría, el desdoblamiento, y tanto es así que no hace mucho, después de publicar mi libro sobre metanoia, autopublicado, le propuse a la persona representante de Garnier Mallet hacerle una entrevista sobre la noción de metanoia en concreto, pero para hablar del desdoblamiento, que es su tema. Y todo lo que él ha dicho sobre el idioma griego, pues creo que era pertinente. Y también Garnier Mallet ha hablado mucho sobre Jesús como duodécimo avatar de este ciclo de desdoblamiento. Y es que el concepto metanoia es, de acuerdo con Treadwell Walden, es el concepto clave del Evangelio. Bien, lamentablemente, como este es mi espacio de comunicación y a título particular, la respuesta que obtuve para esa entrevista fue negativa. No pasa nada. Se me dijo que no sería posible, pero por lo menos lo intenté. Y mi intención era seria. Bien, me hubiera gustado comunicarle a mi público ese evento. Pero no hay problema, porque el concepto metanoia, cambio de disposición mental, sigue siendo ese concepto tan clave. Y esto era un breve apunte sobre el potencial de disposición, volviendo a los experimentos de Libet. Y ahora viene la otra cosa. En el mismo artículo que he mencionado sobre el experimento de Libet aplicado al puenting, ese salto de 192 metros de altura,
Al comienzo del artículo, después del resumen, se dice esto, lo leo, traducido así. La decisión de realizar un acto por iniciativa propia requiere integración y sincronización de la información sensorial interna y externa, así como el sentido del momento oportuno para la acción, un momento denominado kairos, en griego antiguo. En la mitología griega, Kairos, el hijo menor de Zeus, era representado como un joven con pies alados y con una balanza en una mano para sopesar el momento adecuado y un cuchillo en la otra mano para cortar el lazo con el tiempo. Kairos era representado como un tipo calvo y tenía solo un mechón de pelo en la parte delantera de la cabeza, por donde tenía que agarrarse. Con todo, simbolizaba el aprovechamiento del momento adecuado. Aquí en pantalla te muestro unas representaciones de Kairos, el momento oportuno de la energía mental recibida para la acción adecuada. Con relación a este concepto del tiempo Kairos, me resulta fácil volver otra vez a unas palabras de Garnier Mallet. Este dice que debemos estar atentos a las informaciones, a las señales de nuestro doble, que nos pueden llegar por vía indirecta, o sea, que llegan en tiempos kairos. Se refiere más que nada a la intuición y dice que esas intuiciones tienen que aprovecharse, tienen que cogerse al vuelo, las que sean del doble, claro. De hecho, kairos va junto a metanoia, y la iconografía antigua nos lo muestra. Y esto que voy a decir ahora me hubiera gustado hablarlo con Garnier Mallet en esa idea de entrevista. Aquí en pantalla te muestro esta imagen con tres figuras de izquierda a derecha. A la izquierda en la pantalla tenemos a pronoia, o sea, antes de la metanoia, durante el sueño, que es como aparece esa figura representada, o en ese estado previo a la vigilia, en ese estado de alerta, en la vigilia, para darse cuenta de algo. El kairos está en medio y la metanoia está a la derecha, con la cabeza tocando la rueda del tiempo oportuno. Pues aquí terminé. Espero que haya sido de tu interés y quien quiera puede suscribirse al canal, una llamada a la acción, darle un me gusta al vídeo y comentar si te apetece. Y antes de eso, recuerda, recibirás 0,5 segundos antes una señal en tu cerebro y la voluntad es tuya.